Hay que tener mucha entereza, hay que tener mucha entereza para ser capaz de intervenir, aunque sea leyendo un papel, da lo mismo, y vencer la emoción. Hay que tener mucha grandeza y mucha entereza. Muchísimas gracias, Gabriel. Retomaremos algunas de tus afirmaciones y también las de Ángeles luego para el coloquio, para formular algunas preguntas. Y por último, me queda dar la palabra a María Ángeles Domínguez, la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Bueno, pues buenas tardes a todos o buenas noches. Antes de comenzar mi intervención, desearía mostrar mi más sincero agradecimiento a José Antonio Ortega Lara y a los organizadores por la realización de estas jornadas y por la invitación que han procedido a acusar a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, junto con otros colectivos de afectados por el terrorismo, al objeto de que se escuche la voz de las víctimas, de aquellas personas que hemos sufrido la lacra del terrorismo. Gracias por planificar esta conferencia, donde se nos posibilita un espacio para expresar nuestros sentimientos y percepción de la realidad. Gracias por ayudarnos a reivindicar la memoria de las víctimas. Gracias por vuestro apoyo. Apenas recuerdo nada de lo sucedido el 11 de marzo del 2004. Esa mañana me dirigía, como cada jornada, a mi trabajo, en un tren de cercanías con destino a la madrileña estación de Atocha, cuando el terrorismo decidió golpear brutalmente una vez más a España. De repente, una tremenda explosión sacudió el vagón en el que me encontraba, y desde ese momento mis recuerdos se vuelven difusos. Tan solo un milagro me permitió sobrevivir a tan execrable acto terrorista y poder encontrarme hoy a su lado, participando en esta mesa redonda. Un milagro y la excelente labor de los bomberos y del personal sanitario que acudió de inmediato para socorrer a quienes nos encontrábamos atrapados entre los amasijos de los trenes. Igualmente, me gustaría realizar una mención especial ante la respuesta de la ciudadanía ese triste día. España volvió, una vez más, a dar un ejemplo de dignidad, de solidaridad y de decencia cívica digna de elogio. Madrid se convirtió durante esas fechas en la capital del coraje cívico y del apoyo sin fisuras a las víctimas del terrorismo, que se sintieron más que nunca arropadas por todos los españoles. En este punto me gustaría dejar clara una idea que considero a todas luces fundamental. El terrorismo, sea del tipo que sea, nos amenaza a todos y es un mal que hay que erradicar de la faz de la tierra, sin hacer distingos de ningún tipo entre terroristas. Llegado a este momento de mi exposición, me gustaría dejar clara la postura de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M en relación con la política antiterrorista llevada a cabo por el actual Gobierno de la Nación. Frente a la sinrazón de las armas, la única posición moralmente legítima es la que pretende acabar con el terrorismo con los instrumentos que para ello ofrece el Estado de Derecho, nunca mediante la aceptación de negociaciones o treguas trampa que solo nos conducen a legitimar a los que matan y a perpetuar su existencia. Tan solo el hecho de sentarme en esta mesa con quienes tan solo unas horas antes habían asesinado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas a 2 personas y herido a una veintena de ellas, supone un insulto a la memoria de las víctimas y una aberración sin límites. El fanatismo terrorista ha ocasionado un inmenso dolor a nuestra sociedad, por lo que ningún dirigente político puede obviar ese sufrimiento y dar legitimidad a los asesinos como de Juana Chaos, Henry Paró, Belén González Peñalba o Idoia López Riaño, más conocida como la Tigresa. Siniestros personajes que tan solo entienden el lenguaje de las bombas, del tiro en la nuca, del chantaje y de la extorsión. Por lo tanto, deseo solicitar a nuestros dirigentes políticos que recuperen la cordura y que retomen el pacto antiterrorista y el pacto por las libertades y que tantos buenos resultados trajo en la lucha contra los asesinos. Quienes consideren que el diálogo y la negociación con los terroristas suponen en un atajo para llegar a la ansiada paz, se equivocan una vez más. ETA es desde su nacimiento, y así lo acreditan los diversos intentos de negociación, una organización que funciona con base en el principio de que la fuerza frente al enemigo
es la mayor garantía para asegurar su conquista. Por lo tanto, y en función de este criterio, los intentos de diálogo o negociación son entendidos como debilidades del adversario, en este caso el Gobierno de la nación, lo que les permite seguir alimentando su discurso ideológico y la ilusión entre sus militantes actuales, generando una idea de optimismo y de que la victoria es posible. Para finalizar con la banda terrorista ETA, no hay salidas fáciles y todo pasa por una unidad leal y sin fisuras entre los grandes partidos políticos nacionales, PSOE y PP. Solamente desde la firmeza, la contundencia y la aplicación sin reservas de las medidas contempladas por nuestro ordenamiento jurídico podremos acabar más pronto que tarde con esta lacra que tanto dolor y sufrimiento ha originado a la sociedad española. Una vez finalizado este inicio y volviendo al fatídico 11 de marzo del 2004, tengo que reconocer que jamás llegué a imaginar que me convertiría en una víctima del terrorismo. No obstante, la fría mañana del 11M puso de relieve un hecho de que los españoles hemos tenido dificultad para percibir a pesar del inmenso dolor que los terroristas han causado en nuestra sociedad. Me refiero al terrible hecho de que todos nosotros somos potencialmente objetivos del fanatismo y de la sinrazón de los asesinos. Lamentablemente, un acontecimiento tan brutal como el atentado contra los trenes ha sido el elemento desencadenante que ha posibilitado que muchos conciudadanos nuestros adquieran conciencia de algo que resulta evidente: el terrorismo, sea del tipo que sea, nos amenaza a todos y constituye un mal que hay que erradicar de la faz de la tierra, sin hacer distingos entre terroristas. Por desgracia, esa mañana 192 personas se unieron a la ya por entonces fatídica lista de 814 hombres, mujeres y niños asesinados por los diferentes grupos terroristas en nuestro país, y más de 1.500 resultaron heridas de diversa consideración. Un mes más tarde, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Francisco Javier Torronteras, fallecía como consecuencia de las explosiones producidas en un piso de Leganés. Quienes tuvimos la enorme suerte de sobrevivir al infierno de los trenes, así como los familiares de las personas asesinadas, nos encontramos en estos momentos intentando superar, en la medida de lo posible, tan trágica vivencia. Para ello, venimos trabajando de forma denodada desde la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, con las más de 500 víctimas que forman parte de nuestra asociación. La excelente labor desarrollada por nuestros psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales en el campo de la atención a las víctimas está permitiendo que quienes padecimos en nuestras propias carnes la locura y la sinrazón terrorista nos levantemos de nuevo cada mañana con esperanza y hayamos podido recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad en nuestras vidas. Nunca podremos agradecer lo suficiente el trabajo desarrollado por estos trabajadores, quienes, demostrando una generosidad sin límites y realizando un esfuerzo digno de todo elogio, nos ayudan a superar tan difícil trance. Y es que resulta fundamental mostrar en todo momento afecto y cercanía hacia las personas cruelmente golpeadas por la tragedia, que de la noche a la mañana vieron sus proyectos vitales truncados de manera irreversible. Conviene recordar que 1.204 personas han sido asesinadas por distintos grupos terroristas en España y que más de 7.000 hemos resultado heridas como consecuencia de la sinrazón de estos asesinos. Sin embargo, las víctimas del terrorismo y la sociedad española en general no podemos estar satisfechos ante cómo se está llevando a cabo la investigación. Cuando han pasado casi 3 años del atentado más sanguinario de los cometidos en Europa, cada día nos encontramos con nuevos interrogantes que ponen en evidencia la denominada versión oficial. Tanto las víctimas del terrorismo como la sociedad española tenemos derecho a saber la verdad, a que se realice una investigación a fondo y en profundidad. No podemos permitir que unos sucesos de semejante gravedad queden impunes y que no se esclarezcan los hechos
y que tan solo la valiente y decidida labor desarrollada por unos pocos medios de comunicación esté permitiendo que la verdad salga a la luz ante la pasividad generalizada de periodistas, políticos y de una parte de la sociedad. Resulta indignante el comprobar cómo la inmensa mayoría de los partidos políticos declaran públicamente que desean que se cierre la investigación del atentado. No se pueden llegar a imaginar el tremendo dolor que nos causa al comprobar cómo parte de nuestros representantes políticos dan la espalda a las víctimas del terrorismo únicamente con la intención de obtener réditos políticos. Nadie en su sano juicio puede llegar a entender cómo cuando se aproxima el tercer aniversario de tan trágica fecha desconozcamos datos tan relevantes como qué explosivos se utilizaron para perpetuar el citado atentado e ignoremos la composición y el lugar de fabricación de las bombas o extremos tan relevantes como los relativos a la autoría directa e intelectual de los hechos. No comprendemos cómo se pueden llegar a falsear los informes relativos a los artefactos que explosionaron sin que nadie nos dé una explicación convincente al respecto. La búsqueda de la verdad no puede constituir una pretensión exclusiva de las víctimas, sino de todos los ciudadanos españoles, ya que nuestra democracia quedaría herida de muerte en el caso de que siga sin esclarecerse la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Cada minuto que pasa sin obtener respuestas a los interrogantes planteados se deteriora más la imagen de nuestro sistema democrático, con lo que ello supone de deslegitimación de nuestras instituciones. Para finalizar, deseo mostrar de nuevo mi más sincero agradecimiento a los organizadores de esta mesa redonda por permitir que se escuche la voz de las víctimas del terrorismo españolas. Gracias a su apoyo y a su colaboración, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M continúa trabajando para ayudar a las víctimas del terrorismo en todo momento y porque éstas no sean invisibilizadas y olvidadas, así como reafirmándonos en nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos, la libertad y la vida. Muchas gracias.